Buenas, soy Axel Liera. Yo les reacciono el capítulo número 8 de Kunlun Generic Romance, o mejor conocido como Romance Genérico de Kunlun. Y bueno, en el episodio anterior tuvimos un final bastante impactante, aunque algo intuible, o sea, viendo, o sea, cómo está funcionando todo esto de lo de Kunlun, sí se podía intuir un poquito, pues, la situación, pues, de nuestra querida Reiko. Pero antes de llegar a eso, o sea, vimos como, pues, en un principio Hajime y este buen se habían reencontrado, dejando a un lado, o sea, lo de la explosión, un poquito, pues, ahí, aunque curioso la verdad. Y bueno, nos muestran cómo pues Hajime está determinado pues a quedarse a vivir en Kunlun a pesar pues de la peculiaridad de este sitio. Aparte, bueno, contándonos, recordemos un poquito pues de el pasado ahí entre Miyuki eh, y este Gwen, mostrándonos al final, o sea, como pues esta Reiko, o sea, se vuelve a reencontrar con Miyuki, el cual pues le termina revelando un poquito pues de la realidad pues de ella, o sea, un poquito pues de lo que realmente podría llegar a ser ella, ya que pues no es ni un clon, ni siquiera tampoco un circonio, sino es aparentemente una nueva entidad conocida pues como genérica. Así que interesante la verdad es que le digo, todavía hay pues situaciones ahí que comprender acerca de cómo pues funciona este lugar, aunque prácticamente pues sí, ya nos han dado la revelación, o sea, de cómo pues prácticamente esa cosa del Generic Terra termina siendo pues la que termina proyectando pues esta situación de la ciudad que no todos pues son capaces de llegar a ver y que muy probablemente debido pues a esta la peculiaridad pues de la existencia pues de esta cosa es que las personas o sea que pues terminan siendo generadas por tal no son capaces pues de llegar a salir de la ciudad o, sí, o tienen pues esa idea de no salir de la ciudad. Aunque, como he mencionado, mi teoría, o sea, con respecto a Reiko, es que al ser ella una nueva entidad, o sea, creada de esto, puede que realmente pues sea inmune al efecto de tal, ya que pues aquí afortunadamente casi al final, o sea, cuando esta Yaomei y esta Reiko pues iban a salir de la ciudad, pues esta es detenida por este Gwen, temiendo, o sea, de que si sale de la ciudad, pues ella pudiera llegar a desaparecer. Y obviamente, pues sintiendo este apego por este Hajime, es algo, o sea, que no se puede llegar a permitir. Así que vamos a ver cómo pues continuará esta situación después de la revelación que llegamos a tener, que es lo que terminará pues haciendo Reiko, que es lo que pasará, o sea, con Yaomei ahora que prácticamente, o sea, si quiere seguir viendo a su amiga, pues tiene que estar ahí en la ciudad y ya no podrán pues salir ahí del lugar juntillas. Y bueno, ¿qué más nos terminarán revelando con respecto pues a la verdadera esencia, o sea, de este Generic Terra? Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Wow, capítulo bastante existencialista viendo pues por lo que está pasando nuestra querida Reiko y normal la verdad, imagínate descubrir, o sea que prácticamente pues eres como una especie de copia de una persona original de la cual pues no se sabe el contexto de cómo pues fue creado o por qué existe y tal y que aparentemente solo pudieras pues existir en cierto lugar y que en cualquier momento o sea, podría pues llegar a pasar algo, o sea que prácticamente, o sea, te borrara pues ahí de la existencia. Muy turbio la verdad pues ahí la situación, aunque me ha gustado, la verdad es que me gustan mucho los personajes de este anime y eso que en un principio la verdad es que no le tenía tanta
fe, la verdad, o sea, viendo cómo pues te están mostrando ahí a los personajes, pero al final creo que han dado suficiente pues profundidad y carisma a cada uno, o sea, de los personajes pues que hemos llegado a ver, obviamente refiriéndome pues a los más prominentes, o sea, dentro de la historia, o sea, obviamente Reiko, Hajime, Miyuki, Gwen, Yaomei, y pues nada más. Y bueno, de momento pues todavía no conocemos mucho, o sea, del albino, pero parece ser que poco a poco también va agarrando un poquito pues ahí de... O sea, de importancia. Luego tenemos esta situación, o sea, de este nuevo personaje misterioso que aparentemente... Esto es lo que me confundió, o sea, porque cuando revelaron ahí su apariencia, o sea, es como que se me vinieron como 20.000 ideas a la cabeza. Que no sé si lo mencioné en el capítulo anterior, pero yo cuando vi a ese tipo dije, wow, este tipo va, obviamente va a ser importante más adelante en la historia. O sea, no te presentan ahí un personaje, o sea, con una máscara y no le hacen ahí como énfasis a, oh, mira, este personaje tan, o sea, que resalta tanto en esta parte. Es como que, es como que, o sea, quería, o sea, como que quería el autor, o sea, que uno se fijara pues ahí en el en el personaje. Pero como les digo, o sea, cuando lo ven ahí ya revelando, o sea, que aparentemente pues está como medio infiltrado y tal y que está trabajando para el padre de este Miyuki y todo este asunto, o sea, del encubrimiento aparentemente, o sea, para no revelar ahí cómo es que terminó pues apareciendo este Miyuki, que también recordemos que también tiene ahí un origen bastante misterioso. Así que interesante la verdad. Y bueno, revelándonos pues el rostro, o sea, de este misterioso personaje, que como curiosamente, o sea, la primera idea que se me pasó por la mente, o sea, por el estilo de peinado y tal, es que precisamente, o sea, fuera el hijo, o sea, como el otro clon, otro hijo, o sea, de o sea, del padre de Miyuki, aunque se veía muy raro la verdad, porque no sé, o sea, según yo tengo entendido, o sea, que Miyuki es un clon también, o sea, del hijo de este tipo, pero ¿qué le digo? Es muy curioso ahí lo que está pasando pues ahí. Entonces pensé en un principio que era también otra especie de clon, o sea, del hijo del padre de Miyuki, pero luego, o sea, cuando te fijas bien, se parece bastante a la Loli. Hasta con la misma mirada, el mismo colmillito. Así que no sé, o sea, si sean familiares de algún modo. O hay un trasfondo más perturbador, la verdad, dentro de toda esto. O sea, con todo esto de los clones y circonios y genéricos y tal. O sea, ya no sé. O sea, si simplemente son familia o hay algo más oscuro, o sea, que nos estemos perdiendo en todo esto. Además, bastante curioso, o sea, que justamente se terminara ahí fijando en la Loli. Así que no sé, les digo, si es un familiar o también es como un clon curioso de esta chica, así que bueno, a ver qué es lo que nos terminan pues ahí revelando de todo este asuntillo. Aparte también, bueno, nos hacen ahí bueno, referencia a la muerte pues de la Reiko original, de cómo aparentemente, o sea, terminó falleciendo pues de una sobredosis y tal, y justamente, o sea, la escena ahí del pasado, o sea, donde nos muestran a este Hajime, o sea, descubriendo, o sea, lo de la receta médica de esta chica. Y me gustó, la verdad, o sea, como pues ahí Hajime ahí le promete, o sea, hacerla divertirse y toda esta cuestión y tal. Pero me parece muy raro, o sea, le digo, tan bonito, o sea, parece ahí la conexión, o parecía la conexión entre ambos y tal, o sea, que todavía me cuesta entender, o sea, porque al final, o sea, esta Reiko pues terminó quitándose la vida, si es que realmente se haya terminado quitando la vida, luego nos revelan, o sea, que realmente no, y Plot realmente pues la terminó asesinando, el grupo ¿cómo se llama? Bueno, el grupo del padre de este Miyuki, así que interesante también pues esta situación. Pero bueno, también vemos, o sea,
a esta Reiko, o sea, tener pues ahí dudas con respecto a su existencia, les digo, o sea, no es de menos y tal, o sea, habiendo descubierto, o sea, todas estas revelaciones que le termina diciendo Gwen, para no dudar pues de la existencia de uno mismo, o sea, a pesar de que uno pues pueda llegar a sentir y tal, saborear y tener pues ahí sensaciones ahí de su entorno, todavía pues su existencia es como que muy muy peculiar, o sea, como para simplemente pues aceptar así que las cosas pues son como son, o sea, sí, en esa parte pues le entiendo ahí, o sea, si siendo uno humano y estando aquí a veces se pone ahí duditativo de la existencia de uno mismo, o sea, no me quiero ni imaginar por lo que Reiko pues está pasando y tal. Y como pues reafirmación vemos como pues se encuentra ahí perdida, no sabe pues a dónde pertenecer realmente, o sea, dónde encaja en todo este universo y tal, y es por eso que al final, o sea, lo único pues seguro, o sea, para ella y tal, pues es este Hajime y sus sentimientos por este mismo. Por eso al final, o sea, ella termina ahí confesándosele, o sea, que el hecho, o sea, de que mientras pues él esté pues ahí para ella y que siempre pues estará a su lado, pues para ella es más que suficiente y no tiene por qué preocuparse pues por nada más. Bonito, la verdad, o sea, me gusta ese tipo pues de pensamiento y tal, porque sí, a veces necesitas algo, o sea, a lo que aferrarte, algo positivo me refiero, algo positivo a lo que aferrarte, pues para no terminar cayendo en la locura. Así que bastante bonito y este Hajime pues terminando aprovechando pues el bug, el cabrón y tal. Así que solo espero, o sea, que realmente, o sea, los sentimientos ahí que sienta este Hajime y tal no solamente sean el hecho, o sea, de su rememoranza, o sea, con la antigua Reiko y que realmente, o sea, le tenga un cariño a la Reiko genérica, o sea, porque si no, la verdad es que sería muy doloroso, o sea, el hecho de que simplemente, o sea, esté utilizándola como un reemplazo, o sea, de su Reiko. Pero bueno, potente aprovechamiento de bug, pero aparte también tenemos la parte también más interesante y es la de nuestra querida Yao Mei intentando pues conseguir pistas acerca pues de lo que está pasando en Kunlun. Primero pues descubrir si lo que dijo Wen pues es verdad, descubriendo un poquito la mala, o sea que efectivamente pues es real y tal, pero a la vez, o sea, intentando obviamente comprobar pues la existencia pues ahí no solamente de Kunlun pero sino con ello pues también la existencia de su queridísima amiga. Así que bueno, investigando, encontrándose pues con un viejo residente de Kunlun, vemos cómo pues le da ahí la suficiente información, o sea, para poder conectarse pues con otros entre comillas conspiranoicos de Kunlun, encontrándose pues con una persona bastante peculiar. Y es que bueno, esto se olía bastante lejos. Y es el hecho, o sea, que la persona con la que terminó pues ahí hablando y conectando pues es nada más y nada menos que el querido amigo albino de Miyuki, el cual vemos como pues lamentablemente está usando a nuestra querida Reiko para obtener información de dentro pues de Kunlun y obviamente pues ahí intentar entender un poquito más de cómo es que funciona pues este sistema y tal. Y me duele por el hecho, o sea, de que no quiero que lastimen a mi Yao Mei. La verdad es que Yao Mei es mi personaje favorito de esta historia. La verdad, no malentiendan, Reiko también me parece bastante adorable. La verdad, pero es que Yao Mei, Yao Mei es Yao Mei. Así que, así que tal. Pero bueno, al final vemos cómo pues terminan ahí intercambiando un poquito pues de información donde prácticamente, o sea, hacemos un repaso, o sea, las cosas pues que hemos descubierto pues hasta el momento, pero también descubriendo pues ahí pequeños detallitos interesantes, como primero pues el hecho de que aparentemente en Kunlun siempre justamente pues termina siendo veranito. Algo que no me lo había puesto a pensar la verdad, y es que, seamos sinceros, ¿quién se pone a no ser, o sea, que hagan énfasis en el clima o en el tiempo? ¿Quién rayos se fija en el tiempo, o sea,
de los animes, la verdad. Y era como que, pues sí, o sea, era muy notorio y tal, pero es como que uno no se pone a pensar de si siempre es caluroso o si realmente, o sea, porque puede ser, o sea, que simplemente hayan querido mantener la estación en verano y pues se acabó la verdad, pero bueno. Aunque creo que la pista, o sea, que nos indicaba esto, no sé si en otros capítulos, o sea, nos habían mencionado, o sea, nos habían hecho referencia a tal, es que como siempre estábamos en, en Kunlun, me imagino que sí, habían hecho referencia pues al clima, la verdad, pero creo que aquí es donde más se hizo notorio, o sea, cuando el tipo de la máscara pues estaba ahí quejándose de llevar ropas ahí un poquito calurosas para el lugar. Pero bueno, otra cosa interesante es que, bueno, el albino le termina revelando a Yomei de que aparentemente hay algo bastante peculiar dentro de este, o sea, dentro de el mismo Kunlun. Así que, bueno, Yomei pues yendo de regreso parece que va a investigar con respecto pues a esta susodicha cosa. Que lo que yo no entiendo es porque nadie ha mencionado nada, o sea, del armatoste gigante volador, o sea, que se encuentra muy sospechosamente, o sea, sobre Kunlun. Así que, a no ser, o sea, que se termine refiriendo a esa misma, o sea, me daba la impresión, o sea, que no se referían a esa cosa, o sea, cuando hablo de Talo, o puede que realmente, pues sí, se termine refiriendo, pues, a esa cosa. Ahora que lo pienso, quitando a Hajime, o sea que ya sabemos que está al tanto de todo, quitando a esta Reiko, o sea que ya sabemos que es una existencia bastante peculiar, y quitando a Gwen y a Miyuki, o sea que también saben del contexto de este lugar, ¿hay alguna otra persona, o sea, que haya reaccionado al armatoste gigante en el cielo? Porque también podría llegar a ser algo interesante, o sea, que los únicos, o sea, que están conscientes de esa cosa, o sea, sean los que, digamos, tienen cierta cosa especial, o sea, en su persona. Así que interesante. Le digo, ahorita no recuerdo, o sea, si hay otro personaje, o sea, que haya hecho referencia al armatoste este, pero interesante la verdad. Le digo, es que me gusta mucho este anime precisamente, o sea, porque da para pensar y teorizar, o sea, en lo que pues está pasando dentro de esta ciudadilla. Así que, bueno, esperar a ver qué más cosas nos terminan revelando ahí de este Kunlun. Y bueno, cómo pues irá igualmente mejorando o desarrollándose pues la relación entre Reiko y Hajime. Así que ya con esto, creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.